Buenas noches, ingeniero. A continuación procederé a exponer sobre el proyecto de investigación que se enfoca en rebobinados de motores universales. En ello tenemos que determinar el proceso de rebobinado de motores universales por el cual se podrá poner en práctica ya sea en lo laboral o personal mediante investigaciones que se ha adquirido en Internet, ya sea en libros, artículos o tesis. Por ende, esto nos atribuye como guía de aprendizaje para desarrollar el rebobinado monofásico. Esta investigación abordará el motor universal, un tipo de motor que funciona tanto en corriente directa como corriente alterna, y es un pequeño motor eléctrico que es diseñado para ser utilizado en electrodomésticos o portátiles. Como ejemplos también como puede ser el taladro, la licuadora, etcétera. Un motor para estos fines tiene su esquema eléctrico adaptado para funcionar con cualquier tipo de tensión disponible. Como hemos señalado, el motor universal de corriente alterna con excitación serie que puede ser alimentado con corriente alterna, ya que las alternancias de la corriente se producen al mismo tiempo, en fase, y en el inductor y en el inducido. En corriente alterna para tener mayor par de arranque respecto a los motores de inducción y su elevada velocidad de rotación, lo que permite reducir su tamaño y precio, se emplea en máquinas de herramientas portátiles de todo tipo, como los electrodomésticos ya dichos antes. Se emplea también en corriente continua, lo que es un motor serie normal. La corriente alterna se comporta como un motor de corriente continua, ya que cada vez que se invierte el sentido de la corriente, lo hace tanto el inductor como el inducido como el motor que conserva en su sentido. El principio de funcionamiento de estos motores es que tiene una consideración que al usarlo en corriente alterna cambia el sentido del campo que crea el inductor, también cambia el sentido de la corriente en el inducido y el sentido de la cupla y de giro se mantiene. Entre ello también tenemos la estructura física del motor universal que se dispone de dos partes mecánicas fundamentales, el rotor y el estator, en las que uno funciona como refuerzo inducido y el otro como campo magnético inductor. Entre ellos también tenemos el rotor, que es una armadura o rotor, que es el blindaje que recibe la corriente de una fuente eléctrica externa y esto hace que la armadura gire. Por lo tanto, que esta parte del motor también se conoce como rotor. El estator, que su función el del bobinado del campo dentro del motor tiene como objetivo producir la fuerza magneto y motive necesaria para la generación de flujo magnético necesario. Entre ellos también tenemos el cepillo, que son conectores de grafito fijos montados en muelles para permitirles deslizarse. También tenemos el interruptor, que todos los motores necesitan, ya que son responsables de alternar la corriente que pasa a través de la armadura. El interruptor consta de placas de cobre curvadas y fijas, solos, en el eje del esfuerzo. A continuación, vamos a ir al cálculo matemático. El cálculo matemático es empleado para el diseño arquitectónico del motor de una forma teórica. Es decir, cuando decimos un motor X características de funcionamiento para luego acudir al proceso práctico. O bien si contamos un estator, observamos su placa de características y realizamos las fórmulas guiándonos en los valores ahí establecidos. Tenemos el cálculo de la velocidad sincrónica, tenemos el cálculo del porcentaje de deslizamiento, el cálculo de paso polar entre Y y P, la potencia total del motor, la potencia del bobinado de arranque y trabajo, intensidad de línea bobinado de trabajo, intensidad de línea bobinado de arranque, cálculo de número de espiras para el bobinado de trabajo y espiras de bobinado de arranque. Entre una forma más matemática también podría ser los grados eléctricos por ranuras y el peso de bobinado
K. También tenemos la distribución sinoidal, que es un conjunto de pasos matemáticos que se deben realizar para verificar si los procedimientos anteriores son los adecuados. Bueno, aquí como pueden observar es un motor y lo que les voy a explicar son las partes que tiene este motor monofásico. Por lo cual tenemos, como podemos ver aquí, es el eje del motor. De aquí podemos ver los cojinetes. Tienen por aquí internamente, esa es la tapa de la carcasa. De aquí tenemos, puede ver la carcasa, como es todo esto. Em, Aquí podemos ver los alambres que salen directamente del bobinado. Em, el conmutador que viene siendo lo que se encuentra dentro. Mm, de aquí igual, por aquí se encuentra ubicado igual los conjuntos de los cepillos y, y la armadura que se encuentra internamente igual por aquí. En este caso tenemos un motor monofásico eh, de, de una fase, lo cual para desarmar el motor vemos que está en malas condiciones. Lo primero que tenemos que hacer es anotar la placa del motor. Como de aquí vemos las características de la placa y el motor que está en mal estado. Lo que podemos ver aquí tiene la tapa de la carcasa, los cables, el eje. Y entonces para proceder a desarmar este motor, lo primero tenemos que desatornillar todos los cuatro tornillos, por lo cual siempre para desarmar un motor tenemos que señalizar eh, la tapa con la carcasa para, para la armada que nos facilite de mejor manera. Ya, desarmando la tapa podemos encontrar el eje y podemos encontrar el bobinado con las roturas. En este caso tenemos que identificar, en este caso este motor tiene 24 ranuras con 4 polos. Cada polo tiene dos bobinados. Ya. Lo que se procede después es retirar el bobinado con la ayuda de un martillo y con un destornillador plano. Se procede a retirar lo que está dañado y el aislamiento, que sería un cromel. Ya retira todo eso, se procede con los cálculos realizados, eh, identificados anteriormente, se procede al rebobinado. Ya en este caso ya podemos que está ya rebobinado, ubicado el aislamiento que pone ver aquí, se llama con el papel cromé. Ya identificamos que está colocada bien todas sus 24 ranuras. Ya, y para volver a armar el motor monofásico, ya con lo que señalamos, tenemos que ubicar bien la tapa de la carcasa, colocar nuevamente lo que retiramos sería el eje y volvemos a armar nuevamente como señalamos